Buenas noches, doctores. ¿Qué tal? Yo soy el doctor Rodrigo Santiago. Hoy me corresponde a mí dar la clase de anatomía del aparato reproductor masculino y las patologías testiculares. Vamos a ver más adelante, que son epididimitis, orquipididimitis, varicocele, quistes y torsión testicular. Ahora, vamos a comenzar con el tema, iniciando con la embriología del aparato reproductor masculino. ¿Sale? Ok. El aparato reproductor masculino va a comenzar su formación aproximadamente a las 4 semanas de gestación. Esto se va a dividir, como ya sabemos, al inicio de la gestación los genitales van a ser genitales indiferenciados. Quiere decir que no podemos definir si el producto es hombre o mujer. Sin embargo, obviamente desde la concepción, pues esto ya se sabe, ¿no? Ahora, los genitales masculinos comienzan con dos procesos paralelos, o sea, que ocurren al mismo tiempo, a la semana 4. El primero es un proceso de migración de las células germinales, las cuales vienen desde la pared del saco vitelino, cruzan por el mesenterio dorsal, lo tenemos esquematizado de esta manera, migran por el mesenterio dorsal para llegar hacia la porción del mesodermo intermedio, aproximadamente a la sexta semana, para colocarse en lo que conocemos como la cresta genital, que observamos en esta porción, con una esquematizada con un colorcito naranja. Ahora, durante este proceso de migración, también existe una proliferación por parte de esta cresta genital, la cual va a producir unos pequeños cordones que se van a llamar cordones primitivos. Esos cordones van a crecer hacia el parénquima subyacente para dar como resultado al complejo de estos cordones y las células germinales que acaban de emigrar a lo que conocemos como gónada indiferenciada. Esto es durante el proceso de gónadas indiferenciadas. Ahora, para la porción de las estructuras genitales desarrolladas, eso es secundario gracias a la producción de testosterona por parte de las células de Leydig. En el caso de los embriones masculinos, a la octava semana de gestación, las células de Leydig van a comenzar esta producción de testosterona, lo cual va a producir esta diferenciación de cordones primitivos en lo que conocemos como cordones testiculares. Estos cordones testiculares ya van a ser cordones, los podemos observar en esta imagen, que van a tener tal cual una túnica albugínea, una red testicular que se va a producir por una porción posterior que se elonga de las crestas, de los cordones germinales, y obviamente células germinales primitivas, como ya les había comentado, y células de Sertoli. Bueno, además, esta va a ser la porción que nos va a dar lugar al testículo embrionario. Ahora, también hay que recordar que en el caso del aparato reproductor masculino, principalmente se van a derivar de los conductos de Wolff o los conductos mesonéfricos. Los conductos de Wolff o mesonéfricos que tenemos esquematizados en color verde van a diferenciarse en lo que conocemos como epidídimo, el conducto deferente, la vesícula seminal y los conductos eyaculadores. Cabe mencionar que estas estructuras van a permanecer como estructuras sólidas hasta el momento de la pubertad, cuando van a canalizarse para poder empezar la vida sexual activa del ser humano. Vaya. Ahora, durante todo este proceso, los cordones testiculares se van a encontrar alojados en la zona lumbar laterovertebral del embrión. Pero en cuanto a su migración, vamos a tener en cuenta que la migración de los testículos van a comenzar aproximadamente al tercer mes de gestación, a las 12 semanas, ¿no? Eso se va a dar gracias a una elongación y una tracción que se va a producir por parte del gubernaculum testis o el ligamento genitoinguinal, que podemos observar esquematizado en esta porción de negro. El ligamento genitoinguinal va a aparecer desde la porción inguinal y se va a elongar hacia las protuberancias escrotales, causando una tracción inferior y ayudando al testículo a descender de la porción abdominal, de la porción retroperitoneal que les mencioné, hacia la porción de la pelvis, ¿no? Aproximadamente a la semana 12, como observamos acá, comienza el proceso de migración. Aproximadamente a la semana 28, los testículos empiezan a cruzar a través del canal inguinal. Hay que recordar que no solamente la tracción del gubernaculum testis nos va a ayudar al descenso de los testículos, también el aumento de la presión intraabdominal por el crecimiento de los órganos, que va a ser principalmente lo que nos va a ayudar a esto, al paso a través del canal inguinal,
Y aproximadamente a la semana 33 vamos a encontrar los testículos ya sentados al escroto, aunque puede ser más tarde, incluso algunas bibliografías mencionan que puede ser después del nacimiento. Y bueno, eso fue por parte de las estructuras de las estructuras internas de la parte del reproductor masculino. Ahora, en cuanto a las estructuras externas, como lo sabemos, en este caso es el pene y el escroto, vamos a ver que también existe una porción, una fase indiferenciada, la cual comienza con la proliferación del septo urorectal. No sé si recuerdan, lo vimos en las clases de obstetricia, el cual va a crecer y hacia la porción de la membrana cloacal para separar el seno esta porción de la cloaca en seno urogenital y en canal anorrectal, ¿no? Ahora, siguiendo con este proceso, aproximadamente la tercera semana van a haber ciertas células mesenquimatosas que van a migrar desde la porción de la línea media primitiva hacia la región de la membrana cloacal, para que se formen los pliegues cloacales y hacia la unión anterior de los pliegues cloacales el tubérculo genital. Además de esto, también van a haber unas elevaciones laterales que vamos a conocer como las protuberancias genitales, que más adelante van a dar lugar a el escroto. Ahora, durante la fase diferenciada, bajo el efecto de la testosterona, el tubérculo genital, que observamos acá, se va a elongar para dar lugar al falo y durante este alargamiento va a causar una tracción de los pliegues, que ahora van a ser conocidos como pliegues uretrales. Los pliegues uretrales son traccionados junto con el falo para dejar en la porción intermedia algo que conocemos como el surco uretral, que se va a cerrar aproximadamente al tercer mes de la gestación para dar lugar a la uretra peniana. Y durante este proceso también va a haber un desarrollo y un crecimiento de los pliegues, de las protuberancias genitales, las cuales van a formar ahora las protuberancias escrotales, que es donde se van a alojar los testículos aproximadamente, como les mencioné, a la semana 33. Ahora, en lo que refiere a la anatomía, vamos a empezar a abarcarla desde afuera hacia adentro, comenzando con el escroto y sus envolturas. Hay que tener en cuenta que el escroto va a ser la envoltura cutánea que va a proteger a los testículos y va a estar compuesto de varias capas. La principal función del escroto es, obviamente, dar el sostén y también mantener los testículos a una temperatura adecuada para que se pueda dar la espermatogénesis. Ahora, puse este esquemita para que podamos ir siguiendo y esquematizando las porciones que tiene la pared escrotal. La primera porción, obviamente, es la porción cutánea, ¿no? Es la piel. La piel tiene unas características muy peculiares, ¿no? Va a ser va a ser obviamente más pigmentada que las demás porciones de la piel. Va a tener va a ser de una textura rugosa y va a tener hacia la línea media un engrosamiento que se va a conocer como rafé. Cabe mencionar que siempre la piel escrotal, regularmente, no siempre, la piel escrotal izquierda debe estar más abajo que la derecha por dos motivos. Probablemente la posición del testículo que viene del conducto deferente que tiende a ser más largo de este lado. Ahora, en la porción inmediatamente inferior de la piel tenemos la siguiente capa, que es la túnica de dartos o el músculo dartos. El músculo dartos está compuesto por fibras de músculo liso que van a ser perpendiculares a los surcos que mencioné del escroto. Esto le va a dar el aspecto rugoso peculiar al escroto y es el equivalente al tejido subcutáneo que encontramos en la pared abdominal. Ahora, la túnica de dartos se proyecta hacia varias direcciones, dependiendo de la porción, ¿no? Hacia la porción media e inferior se juntan las dos porciones de este lado para formar el septo escrotal, lo cual va a dividir el escroto en dos bolsas, bolsa escrotal derecha y bolsa escrotal izquierda. Ahora, hacia la porción superior, observamos acá, va a discurrir hacia arriba, va a rodear el pene y se va a continuar con la porción del periné. Este complejo, esta unión nos va a dar a lo que conocemos como el complejo suspensorio del escroto. Y se continúa con la pared abdominal. Y hacia las porciones laterales se va a continuar con lo que es la aponeurosis de los oblicuos del abdomen. Es esta porción. Se continúa por las ramas isquiopúbicas, rodean al pene, llegan al periné y se continúan con esas porciones.
Ahora, la siguiente estructura que vamos a ver, que está esquematizada con esta línea azul, es la fase externa. Es una fase que se va a interponer entre la capa del Dartos y la capa del cremaster. Esta es como que una elongación del fascículo lateral del oblicuo interno abdominal. En este caso, estas fibras se van a intercalar con el tejido conectivo fibroso de la fase cremastérica y van a estar irrigados por el músculo ilioinguinal. La siguiente capa es tal cual el músculo cremaster. A diferencia de la capa de la porción del dartos, el músculo cremaster es un músculo estriado que es proveniente de la fascia del músculo oblicuo interno abdominal. Bueno, va a tener principalmente dos fascículos. El fascículo lateral viene del oblicuo interno abdominal y el fascículo medial va hacia las porciones de las crestas, de las espinas isquiopúbicas. Y se va a encargar de los movimientos voluntarios, podríamos decir, del escroto, ¿no? Que va a ser la respuesta la respuesta que tenemos ante el frío o ante la emoción, ¿no? Que es lo que va a hacer que se eleven los testículos durante estas situaciones. Y por último, ante las situaciones. Posterior a esto tenemos a la fase interna. La fase interna o la fase espermática va a rodear el cordón espermático y va a estar adherida tanto a las porciones posteriores del epidídimo y a toda la porción de los testículos. Va a estar justamente abajo entre la capa cremastérica y la túnica vaginal. Y por último, la última estructura del escroto es la túnica vaginal. La túnica vaginal se va a dividir en dos porciones. Vamos a tener una túnica vaginal visceral, que es la que se encuentra por afuera, que va a estar firmemente adherida a la fase interna, fase espermática, y una túnica parietal, que va a ser la que va a estar en contacto íntimo con la túnica albugínea de los testículos. Ahora hay que tener en cuenta también que entre estas dos porciones tenemos un espacio virtual que se puede llenar de líquido, que va a ser la porción que es la cavidad vaginal, que es la porción en donde se van a llenar, por ejemplo, los hidroceles, los hematoceles. Esta capa de la túnica vaginal es importante. ¿Por qué? Porque va a ser la que se va a encargar de que el testículo se mantenga en su posición. Vamos a ver más adelante que hay ciertas variantes anatómicas que nos van a, particularmente la túnica vaginalis, que nos van a predisponer mucho a la torsión testicular, particularmente en pacientes adolescentes. Entonces es importante que recordemos la estructura de la composición y la posición en la que está esta capa con respecto a las demás. Ahora, en cuanto a irrigación, lo vamos a dividir en irrigación posterior, irrigación anterior y irrigación cremastérica, ¿no? Irrigación posterior va a venir de la arteria pudenda interna. Irrigación anterior viene particularmente de la femoral común y la irrigación de la cremastérica viene de la arteria hipogástrica. En cuanto a su drenaje, vamos a tener principalmente tres tipos de drenaje, ¿no? Va a ir principalmente a la safena magna, va a ir a la safena magna, a las venas del periné y a las venas del pene, particularmente me parece que era a la vena dorsal profunda, que tiende a ser como una cisterna por donde se van a drenar varias estructuras. Y particularmente los ganglios que nos interesan de este caso, su drenaje linfático, van a ser los ganglios inguinales. Ahora, ya hablando especialmente de las estructuras sexuales, tenemos iniciando el testículo y el epidídimo, ¿no? El testículo va a ser una estructura ovoidea, va a tener dos caras, lateral y medial, va a tener dos bordes, anterior y posterior, y va a tener la función particular de la producción espermática y la producción de testosterona. Aproximadamente las medidas del testículo las tenemos aquí, son 3 milímetros en su eje longitudinal, de 3 a 5, 3 milímetros en su eje anteroposterior y de 2 a 4 milímetros en su eje lateral. Ahora, estructuralmente, ¿cómo se compone el testículo? Como podemos ver en esta estructura, ya les había mencionado, lo primero que tenemos, la porción más externa y que le va a dar, digamos que la rigidez, es la túnica albugínea, que va a ser una estructura fibrosa, que está compuesta de fibras de colágeno,
le da sostén al testículo y, sin embargo, esta no tiene siempre la misma, no tiene el mismo grosor en todas sus porciones. Vamos a ver que, por ejemplo, hacia la porción posterior va a tener un engrosamiento natural que vamos a conocer como el mediastino testicular, o en algunas bibliografías se refieren como cuerpo de Hashimoto. Desde esta zona, que es esta zona que observamos en esta porción, se van a proyectar hacia la periferia varios tabiques que van a separar al testículo en varias unidades funcionales que se van a conocer como lobulillos testiculares. Aproximadamente entre 200 y 400 lobulillos testiculares. Ahora, ¿qué hay dentro del cuerpo de Hashimoto o del mediastino testicular? Pues simplemente va a servir como una estación de relevo para las estructuras. Vamos a tener en su interior los vasos, que van a ser parte de las arterias testiculares, y a una estructura particular que se llama la red testicular, que va a ser construida por varios conductillos eferentes que van a llevar todo el producto de la espermatogénesis desde el testículo hacia la porción del epidídimo. Ahora bien, hablando del epidídimo, hay que recordar que el epidídimo es una estructura que se va a componer de tres porciones: cabeza, cuerpo y cola, la cual se va a continuar con el conducto deferente que vamos a ver más adelante. Hay que recordar que el epidídimo va a tener prácticamente la misma constitución que el testículo, con la peculiaridad de que la porción posterior del epidídimo no va a estar cubierta por túnica albuginia. Ahora, su localización exacta con el testículo es posterior y lateral. O sea, vamos a encontrar el epidídimo regularmente cuando lo buscamos en nuestros estudios de ultrasonido en la porción posterior y lateral de los testículos. Ahora, hay que recordar que cuál es la función del epidídimo, es simplemente continuar con el trayecto de toda esta producción espermática que va a salir del testículo. Vamos a ver que toda la producción espermática que pasa del testículo pasa por el mediastino testicular a través de la red testicular, por los conductos eferentes, llega a la cabeza del epidídimo, por la cual va a viajar hacia la porción del cuerpo, a la porción de la cola, y de ahí hacia el conducto deferente para continuarse por los conductos espermáticos y llegar hacia la vesícula seminal, hacia los conductos eyaculadores y hacia la porción prostática de la uretra. Ahora, en cuanto a la irrigación de los testículos, vamos a ver que principalmente viene de tres arterias: la arteria testicular, que podemos observar esquematizada acá, la arteria deferente y la arteria cremastérica. Vamos a ver que la arteria testicular va a emerger de la aorta en la porción que está entre justamente a nivel de los dos, en la porción que está entre las arterias renales y por arriba de la mesentérica inferior. Va a tener un trayecto inferior lateral que cruza por la región peritoneal, cruzando justamente por arriba del psoas mayor, para posteriormente cruzarse por arriba del uréter, entrar al canal inguinal, formar parte del cordón espermático y así por fin alcanzar al escroto, ingresar a él y llegar hacia el testículo, ¿no? Ahora, tanto el testículo como el epidídimo, en cuanto a su drenaje, va a tener principalmente tres modos de drenaje, ¿no? El anterior, uno en medio y uno inferior. El drenaje anterior principalmente se va a dar por medio del plexo pampiniforme y por medio de la vena testicular. Pues el veno pampiniforme se va a continuar con la vena testicular. La vena testicular derecha se va a continuar para drenar directamente en la cava. La vena testicular izquierda se va a continuar para drenar directamente en la vena renal izquierda. Tener en cuenta esta configuración de la vena renal izquierda, porque eso nos va a dar la principal razón por la cual los varicoceles son más comunes del lado izquierdo, por toda la presión que tiene que vencer todo este trayecto para llegar hacia su drenaje, hacia su desembocadura. Particularmente en lo que respecta al plexo pampiniforme, hay que saber que es una estructura venosa que va a ser causada por la anastomosis de varias estructuras venosas, aproximadamente entre 10 a 12, que van a estar separadas de igual manera en porciones anteriores, en porciones posteriores. Estos van a emerger de la porción que les mencioné antes del mediastino testicular y de la cabeza del epidídimo. Ya sabemos la importancia de esto, que es principalmente la porción en la que vamos a tener un varicocele. Cuanto al drenaje testicular, lo tenemos esquematizado acá.
va a acompañar el trayecto de las arterias testiculares para drenar principalmente en los ganglios paraórticos y en menor cantidad en los ganglios preaórticos. Estos van a ser los ganglios más importantes que tenemos que tener en cuenta para cuando veamos patologías más adelante. Ahora, la siguiente estructura que vamos a valorar, ya vimos el testículo, ya vimos el epidídimo, es el conducto deferente. El conducto deferente es una estructura cilíndrica, va a tener consistencia firme, las bibliografías refieren que es la porción que puedes explorar en el testículo y que va a tener esa consistencia firme que resiste la presión. Su comienzo va a ser al final de la cola del epidídimo y va a terminar directamente en el conducto eyaculador. Tiene una longitud aproximada de 45 centímetros y va a tener 4 porciones que tal vez no valoremos radiológicamente, pero son 4 porciones quirúrgicas que es conveniente que conozcamos. La escrotal, funicular, inguinal y la porción pélvica. Ahora, siguiendo su trayecto, como ya les mencioné, el conducto deferente va a salir de la porción de la cola del epidídimo, uniéndose al cordón espermático, ¿no? Que va a ser más adelante, vamos a ver específicamente qué es el cordón espermático, para salir hacia las porciones, para salir del escroto, siguiendo un trayecto superior, siguiendo un trayecto oblicuo superior y posteriormente vertical para, lo podemos seguir por acá, siguiendo un trayecto vertical para posteriormente llegar al anillo inguinal interno. Esa es la porción inguinal. Continuar por el anillo inguinal interno, salir por el anillo inguinal interno, acodarse y en toda su porción pélvica volver a descender en una dirección lateral inferior, oblicuo inferior, para cruzar por arriba del uréter y colocarse en la porción posterior del trígono vesical, a un lado de la vesícula seminal. Ahora, la irrigación, particularmente la irrigación de esta porción, se da por la arteria del conducto deferente. Como les dije, se va a colocar en la porción vesical superior posterior y su drenaje particularmente se va a dar a través del plexo pampiniforme, de igual manera que las demás estructuras. Ahora, en cuanto a la vesícula seminal, van a ser dos estructuras pares con medida aproximada de 4 centímetros, las cuales están unidas a los conductos deferentes y continuadas por los conductos eyaculadores que posteriormente van a desembocar en la porción prostática de la uretra. Tengan en cuenta que su función es principalmente producir el 70% del líquido seminal, el cual discurre hacia el conducto eyaculador. Ahora, su localización va a ser medial al conducto deferente y van a formar dos ángulos, ¿no? Tanto los bordes de las vesículas van a formar un ángulo que se conoce como ángulo intervesicular, podemos observar acá, y para que en su vértice inferior se encuentren con la base de la próstata y van a estar irrigadas tanto por las arterias del conducto deferente y drenadas por el plexo venoso vesical y el prostático, que van a drenar hacia la ilíaca interna. Ahora, como podemos ver acá, sus relaciones van a ser anterior, como les mencioné, el trígono vesical, van a estar en la porción posterior de la vesícula. La porción posterior, el tabique recto vesical, o como a veces lo conocemos, la fase de non-Billers. En la porción lateral van a estar los plexos venosos vesicales y prostáticos, y en las porciones mediales, como les mencioné, el ángulo intervesicular y el ángulo interdeferencial. Y por último, los conductos eyaculadores van a ser la última porción de todo este trayecto que va a desembocar hacia la próstata. Van a estar formados por la unión, van a ser principalmente el sitio de unión entre la vesícula seminal, el conducto deferente y la porción de la uretra prostática. Van a tener un trayecto oblicuo y medial hacia la porción interior de la próstata. Van a tener aproximadamente una medida de 20 milímetros en el adulto y van a desembocar directamente la uretra prostática en una porción que se llama colículo seminal, que va a ser esta prominencia, es una prominencia de la uretra que se da a su paso por toda la longitud prostática. Eso lo vamos a ver más adelante. Lo vimos una porción en la clase de la doctora, vamos a ver más adelante cuando vemos la clase de próstata.
Y ahora vamos a estudiar un poquito de la anatomía del pene, ¿no? La anatomía el pene es el otro órgano sexual, el otro órgano genital externo del varón, que junto con los testículos van a dar, van a ser, particularmente es el órgano copulador. Tiene una medida que varía mucho dependiendo de la bibliografía, entre 10 y 12, 10 y 15 centímetros. Se va a dividir principalmente en tres porciones, ¿no? La porción de la raíz, que estoy señalando en este momento, que va a estar conformada por la unión de los cuerpos cavernosos bajo la sínfisis del pubis y el bulbo peneano, que va a ser una dilatación del cuerpo esponjoso que vamos a estudiar más adelante. Ahora, en esta porción tiene la peculiaridad de que vamos a encontrar el ligamento suspensorio del pene, que va a fijar el pene con la porción de la línea alba y de la sínfisis del pubis. Ahora, en cuanto la siguiente porción es el cuerpo cilíndrico, ¿no? El cuerpo cilíndrico se va a componer principalmente de las estructuras que nos van a dar el lugar a las erecciones, ¿no? Se van a componer de una cara dorsal, de una cara ventral, y su estructura va a ser principalmente la de los cuerpos cavernosos, que son dos bilaterales, vamos a hablar más adelante de su estructura, y la del cuerpo esponjoso, ¿no? Esta porción va a terminar directamente en la extremidad distal, la cual se va a unir hacia esta por el ligamento anterior de los cuerpos cavernosos. La extremidad distal está principalmente formada por el glande. El glande va a ser una dilatación del cuerpo esponjoso y va a ser la desembocadura de la uretra. Sin embargo, además del glande, tenemos otras estructuras, como puede ser el prepucio, que es una porción cutánea que va a protruir hacia adelante de la corona del glande. La corona del glande va a ser esta dilatación que se va a observar en la porción posterior, por donde se va a insertar el ligamento anterior de los cuerpos cavernosos. Y aparte de eso, aparte de toda esta estructura longitudinal que tenemos del pene, también tenemos un grupo de envolturas, al igual que las que encontramos en el escroto. Para eso nos vamos a ayudar de este esquema que tenemos acá. Es un corte transversal del pene, en el cual tenemos que la primera envoltura, como sabemos, es la piel. La piel en este caso no tiene ninguna peculiaridad más que en la porción posterior tiene una porción redundante que se va a conocer como prepucio. Abajo de la piel, en esta zona, tenemos las fibras de la capa de dartos, que es una continuación de la capa de dartos que viene desde los testículos. Va a estar en íntimo contacto con la fascia del pene y le va a dar va a ser parte de la estructura que los va a mantener unidos y le va a dar cierta rigidez. Ahora abajo de la capa de dartos tenemos a la fascia de Bock, la fascia de Bucci, que también se conoce como fascia superficial del pene. Esta fascia superficial del pene está esquematizada en este color gris oscuro. Va a estar en íntimo contacto con la superficie, con la capa de dartos. Le va a dar movilidad y va a ser la estructura por donde se van a encontrar los vasos superficiales, como va a ser la vena dorsal del pene. Ahora la siguiente fase, que es la fascia profunda, va a ser la fascia que va a rodear las formaciones eréctiles. En este caso, esta fascia va a ser la que se va a encargar de tener todos los vasos profundos del pene, como van a ser la vena dorsal del pene, la arteria dorsal y sus nervios acompañantes, y las venas uretrales. Dentro de esta fascia van a estar ambos cuerpos cavernosos y el cuerpo membranoso. Y esta va a ser depende de la bibliografía, te refiere que esta va a ser parte del tabique peneano, pero cierta bibliografía refiere en realidad es la túnica albuginea, que es la que va a formar el tabique peneano. Ahora ya hablando de la túnica albuginea, va a ser una estructura que es similar a la que encontramos en el testículo, va a estar en contacto con las fibras de las formaciones eréctiles. Va a ser, obviamente, más gruesa en los cuerpos cavernosos que en el cuerpo esponjoso. Hacia la porción intermedia va a formar el tabique el septum del pene, y de esta capa van a surgir varios vasos sanguíneos que van a formar trabeculaciones, que se van a dirigir hacia las porciones profundas de los cuerpos cavernosos, los cuales al ser llenados de sangre nos van a facilitar las erecciones.
van a ser tanto estos vasos, esas trabeculaciones que causan la tumescencia, como la fase de Bucchi profunda, que va a ser la que nos van a permitir que el pene llegue a tener una erección y se pueda mantener. Ahora, en cuanto a las irrigaciones, la irrigación peniana va a venir principalmente de la anterior pudenda interna y va a estar dividida prácticamente en tres porciones, ¿no? La porción dorsal, que observamos acá, la porción cavernosa, que cruza en la porción interna de los cuerpos cavernosos, y la porción vulvar, que va a irrigar toda la porción de la región del cuerpo membranoso, como podemos observar acá. Hay que tener en cuenta que todas estas ramas, esas arterias tienen ramas espirales que van a penetrar en los cuerpos cavernosos, que se van a llamar arterias helicinas. Y en cuanto al drenaje venoso del pene, vamos a tener uno superficial, que va a drenar principalmente en la safena magna y hacia la femoral. ¿No? Si recuerdan que les mencioné, también es parte de la irrigación del escroto. También el escroto drena hacia hacia la porción de la vena dorsal del pene, hacia la safena magna y de ahí hacia la femoral. Y en caso del profundo, que va a seguir ese trayecto que les esquematiza acá, que el plexo profundo va a drenar a las arterias cavernosas, a las porciones cavernosas, a las bulboretrales, a la dorsal profunda, y de esta va a derivarse al plexo de Santorini para posteriormente continuarse y drenar en la vena ilíaca interna. Ahora, ¿cómo estudiamos nosotros las estructuras genitales masculinas? Principalmente, nosotros estudiamos, lo que más tenemos que estudiar de esto son los testículos. El mejor estudio el mejor estudio de imagen para el estudio de los testículos es el ultrasonido. Prácticamente podemos diagnosticar a la mayoría de las patologías a la perfección con este método de estudio. Sin embargo, es importante que conozcamos tanto cuál es el protocolo como qué es lo que vamos a valorar siempre que hagamos un ultrasonido testicular. En el caso de los ultrasonidos testiculares, tenemos que usar un traductor de alta frecuencia, aproximadamente entre 9 y 15 MHz. Y que es lo más importante, primero, el hecho de que nuestro transductor tenga la opción trapezoidal, lo cual nos va a ayudar a abarcar un campo de estudio más grande. Y mencionaban que la penetración podía ser entre 1 y 5 centímetros. Ahora, en cuanto a nuestro protocolo, muchos de los mencionaban que lo primero, y casi no hacemos, es iniciar el estudio con una exploración, con una palpación adecuada, expresión del paciente de los testículos, para valorar prácticamente el tamaño del testículo, el tamaño del epidídimo y la simetría que puedan tener, y en caso de que tenga sensibilidad. Y si sospechamos de alguna torsión, alguna orquitis epidímica, pues obviamente valorar el signo de PREN, ¿no? Que es el hecho de elevar los testículos y ver si el dolor continúa o disminuye. Ahora, es importante que conozcamos, en caso, el estudio de ultrasonido se puede hacer tanto en decúbito supino como en la posición de pie. Realmente todo esto depende de qué estamos valorando. La posición de pie se usa mucho para los casos de la varicocele, ¿no? Que te recomiendan que estudies al paciente, puede ser en decúbito, puede ser de pie y obviamente en valsalva, ¿no? Y ahora, en cuanto a lo que vamos a valorar en primer lugar, la ecogenicidad y la simetría. Posteriormente vamos a evaluar el tamaño, el tamaño junto con el volumen de los testículos. De ahí podemos irnos a evaluar el epidídimo. De ahí es importante que chequemos solamente la vascularidad con el Doppler color, y en caso de que sospechemos de algún varicocele, pues obviamente la valsalva y la bipedestación. Para este caso, decidí poner este primer ejemplo, ¿no? En este caso, un estudio de ultrasonido testicular en escala de Gris con un transductor lineal de alta frecuencia, en el cual podemos observar a ambos testículos en una vista transversal, los cuales son ovalados, de bordes regulares, de ecogenicidad homogénea. La ecogenicidad característica, moderadamente ecogénica, algunos bibliografías lo refieren como áspera. Ahora, estas imágenes antes descritas están en relación a los testículos. Esta imagen en particular tiene un nombre, se llama el body shot o imagen en lentes de sol. Y es importante que nosotros empecemos con esta imagen en nuestros estudios, porque nos sirve para comparar la ecogenicidad y la simetría de ambos testículos. Bueno, en este caso, el resto de las estructuras valorables, sin evidencia de alteraciones, ¿no? Nada más cabe mencionar que
También es importante que midamos el grosor del escroto, que tiene que ser entre 2 a 8 milímetros, que puede estar dematizado en ciertas patologías. Y obviamente el volumen testicular, que en los pacientes adultos tiende a ser de entre 12 a 20 mililitros, a 20 centímetros cúbicos. Yo creo que se trabó mi... Ahí está. Ahora, como ya les dije, estas imágenes las vamos a ver seriedades como si estuviéramos haciendo nosotros un estudio testicular. Ahora, en este primer caso, vimos la comparación, ¿no? El body shot. Para nuestro siguiente paso tenemos que hacer la medición de los testículos. Desde nos refieren que podemos hacer las mediciones tanto usando la aplicación del elipse como usando las tres medidas, AP transverso, longitudinal, AP transverso, y usando la fórmula de multiplicarlo por punto 523, ¿no? Bueno, en este caso tenemos unos estudios de ultrasonidos testiculares en escalas de grises con transductor lineal de alta frecuencia, en el cual podemos observar en la primera imagen un testículo ovalado de bordes regulares, de cotextura homogénea, moderadamente ecogénica, y en este caso usamos el elipsoide para medir el volumen testicular. La bibliografía nos refiere que este testículo tiene un volumen normal. Y hacia el polo superior del testículo podemos observar esta imagen de morfología oblongada, que es de ecogenicidad similar al testículo en relación a la cabeza del epidídimo. Ahora, en el caso de las siguientes imágenes, es otro ejemplo en el que cómo podemos medir el testículo en sus tres planos, ¿no? Lo mismo. Son dos imágenes de estudio de ultrasonido del mismo paciente en escala de grises con traductor lineal de alta frecuencia, en el cual observamos una imagen ovalada de bordes definidos, de cotextura homogénea, moderadamente ecogénica en relación a un testículo. Y en este caso procedemos a realizar las tres medidas, las cuales son longitudinal, anteroposterior y lateral-lateral. En este caso nos refiere que las tres medidas nos daban un volumen testicular normal. Nada más, esas imágenes son para esquematizar las maneras en las que podemos nosotros medir el volumen de nuestros testículos. Ahora, también es importante, como les mencionaba, la ecogenicidad. Una vez que comparamos ambos testículos y vemos que tienen una ecogenicidad similar, podemos empezar a valorar los testículos independientemente. Siempre las bibliografías nos refieren que tenemos que valorar primero el testículo que está sintomático y posteriormente dirigirnos al testículo sintomático. Ahora, en este caso, tenemos dos estudios de ultrasonido. Son del mismo paciente. En este caso, el primero, un estudio de ultrasonido en escala de grises con traductor lineal de alta frecuencia, en el cual podemos observar esta imagen ovalada, bordes definidos, moderadamente ecogénica, homogénea. Sin embargo, en este caso podemos identificar una imagen lineal ecogénica. Esta imagen lineal ecogénica que está de predominio en polo superior, es una vista longitudinal, está en relación al mediastino testicular. Si recuerdan, les mencioné la porción de anatomía, que el mediastino testicular va a ser una porción en la que se engrosa la túnica albugínea, por donde pasa la red testicular, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta, para nosotros más que nada de R1, que en caso de que nosotros veamos esta imagen lineal ecogénica, es perfectamente normal, está en relación al mediastino testicular y que en realidad es muy común que la encontremos, ¿sale? Y obviamente en caso de que tengamos dudas, siempre podemos usar la aplicación Doppler. Para eso tengo mi segundo ejemplo. En este caso tenemos un estudio de ultrasonido testicular en una vista longitudinal con aplicación Doppler Color, en el cual podemos observar un testículo con un flujo vascular normal, observándose en el interior la presencia de flujo a través del mediastino testicular. Estas están en relación a las arterias y venas testiculares. Esta es la manera en la que nosotros comprobamos que lo que estamos viendo en efecto es el mediastino testicular. Este es un ejemplo que nos esquematiza el flujo normal de un testículo. Ahora, continuando con nuestro estudio, también es importante que valoremos las estructuras adyacentes, como es el epidídimo, ¿no? En este caso puse estos dos ejemplos. Tenemos dos imágenes de estudio de ultrasonido del mismo paciente. Es un estudio de ultrasonido testicular en escala de grises, con un traductor lineal de alta frecuencia en una vista sagital. El primero, en el cual podemos observar una imagen ovalada, bien definida, homogénea, moderadamente ecogénica,
que tiene una ecogenicidad similar al testículo. En este caso, utilizamos esta imagen para realizar las mediciones. La bibliografía me refería que en este caso era un epidídimo de medidas normales. ¿Y cuáles son las medidas normales? En este caso tenemos de 2 a 4 milímetros en su eje longitudinal y no más de 12 milímetros en su eje anteroposterior. Ahora, ese es un ejemplo correcto de cómo realizamos esta medida longitudinal. Sin embargo, y a pesar de que nosotros checamos siempre la cabeza del epidídimo, también es posible que nosotros podamos ver el epidídimo en su plano longitudinal. Para eso tenemos la siguiente imagen, ¿no? En este caso tenemos un ejemplo del mismo paciente. En este caso es un plano longitudinal del testículo, es un ultrasonido en escala de grises con traductor lineal de alta frecuencia en un plano longitudinal, en el cual observamos una imagen ovalada, alargada, bien definida, en cual es isecóica a las estructuras previamente mencionadas. Es moderadamente ecogénica o áspera, como refieren algunas bibliografías, la cual está en relación a cuerpo y cola del epidídimo. El resto del estudio sin evidencia de alteraciones. Esos ejemplos los tenemos nada más para que evidenciemos cómo vamos a medir nosotros tanto la cabeza del epidídimo como el cuerpo del epidídimo en caso de ser necesario. Y por último, importante que recordemos el uso de aplicación Doppler, ¿no? Porque siempre tenemos que checar la vascularidad de los testículos. Siempre en comparativo y luego el testículo sano y luego el testículo que encontramos patológico. ¿Sale? En este caso tenemos un estudio de ultrasonido testicular con traductor lineal de alta frecuencia con aplicación Doppler, en el cual observamos un testículo derecho en un plano sagital, en una vista longitudinal, del cual presenta adecuado flujo vascular. El flujo vascular del testículo, los bibliografías lo refieren como imágenes redondeadas o tubulares gruesas, obviamente tanto azules como rojas, que van a representar tanto flujo que va y flujo que viene. Es un estudio que tristemente no tenemos el contralateral, pero es un estudio típico de un flujo testicular normal. Ahora, también es importante mencionar que no solamente nos podemos hacer el ultrasonido testicular, sino es el que más realizamos comúnmente. También es bueno que conozcamos el uso de este ejemplo, ¿no? En caso del ultrasonido peniano. El ultrasonido peniano tiene que utilizarse particularmente en caso de patologías como puede ser disfunción eréctil o trauma de pene. Son principalmente las dos indicaciones que más se utilizan en estos casos. En cuanto a la técnica para el ultrasonido de pene, se puede realizar de dos maneras. La primera es un abordaje con el transductor localizado en la región dorsal del pene. Y el segundo es un abordaje con el transductor localizado en la porción ventral o inferior del pene. Sin embargo, esta última se realiza particularmente con el pene en erección. ¿Por qué? Porque dependiendo de qué técnica vayas a usar, dependiendo de qué patología estés queriendo tratar, es la técnica que vas a usar, ¿no? Particularmente el ultrasonido durante la erección con el acceso ventral se va a utilizar en casos de disfunción eréctil. Y muchas veces es necesario que usemos agentes tumescientes, como en el caso de aloprostadil, o incluso a veces se le pide al paciente que se estimule manualmente, o que utilicemos el denafil, por ejemplo, ¿no? Ahora, también dependiendo de en qué posición exploramos al paciente, va a depender de cómo lo vamos a posicionar. En el caso del abordaje dorsal, se prefiere que se utilice, que tengamos al paciente en decúbito supino con una toalla para que nos dé estabilidad y podamos nosotros hacer nuestro abordaje mediante aplicar el ultrasonido en la posición dorsal. En el caso de la posición ventral y en erección, a veces se pide al paciente que adopte la posición de litotomía, que apoye su pene erecto sobre su vientre y para que en este caso podamos nosotros hacer el ultrasonido desde la porción ventral. Ahora, en este caso tenemos dos imágenes de ultrasonidos de pene. Están planos transversales de sagitales en escala de grises con transductor lineal de alta frecuencia. Ahora es un abordaje ventral en este caso, lo podemos ver acá, lo cual podemos observar primero la anatomía normal del pene, vaya. Primero en este caso podemos observar dos estructuras bien definidas de cogenicidad intermedia,
que están en relación a cuerpos cavernosos. Ahora, en el interior de los cuerpos cavernosos podemos observar estas dos imágenes redondeadas y hipoecoicas con paredes ecogénicas, las cuales están en relación a las arterias cavernosas. Y desde su región medial podemos observar esta imagen que separa ambos cuerpos cavernosos, que es una imagen de sombra acústica posterior, la cual va a representar el septum peneano, ¿no? Que va a estar compuesto, como les mencioné antes, túnica albuginea y porciones de la fase de Bocchi, que es la fase profunda. Ahora, si nos vamos hacia la porción externa, podemos ver que rodeando las estructuras que acabo de mencionar previamente y marcado con esta flecha blanca, podemos encontrar la túnica albuginea, que es descrita particularmente como una imagen lineal ecogénica, la cual rodea ambos cuerpos cavernosos y al cuerpo esponjoso, pero obviamente recordamos que el grosor, el grosor que rodea el cuerpo esponjoso tiende a ser menor, ¿no? Ahora, el cuerpo esponjoso lo vamos a localizar adyacente a los cuerpos cavernosos en la porción más ventral del pene. En este caso, en esta imagen sería la porción más superior. Los cuerpos cavernosos son de morfología redondeada, bien definida, es homogénea, ligeramente más ecogénica que el cuerpo cavernoso, como podemos observar en este estudio. Es un estudio normal de ultrasonido de pene en una vista transversal. Ahora tenemos a nuestro otro lado una vista longitudinal del pene del mismo paciente. Es un estudio de ultrasonido en escala de grises con transductor lineal de alta frecuencia de pene, en el cual podemos observar un abordaje ventral. Observamos al cuerpo esponjoso, el cual es de bordes definidos, de una ecogenicidad moderada o moderadamente ecogénica o áspera. En el interior podemos observar esta imagen tubular, anecoica de paredes ecogénicas en relación a arteria cavernosa y en la porción externa rodeando al cuerpo cavernoso que les acabo de describir previamente, esta imagen lineal ecogénica que está en relación a la túnica albuginea. Este es un ejemplo de un ultrasonido peniano con la anatomía normal. Es un abordaje ventral, una vez les recuerdo, para que no lo recordemos. Y por último, en el caso del ultrasonido me pareció conveniente, creo que lo vamos a abarcar después en pediatría, los volúmenes mínimos y máximos de los testículos de acuerdo a la edad. Hay que recordar que obviamente en pacientes pediátricos siempre manejamos estos rangos de edad, ¿no? Pues esta tablita en la que nos refiere que los pacientes que tienen aproximadamente 5 años van a tener un mínimo de 0.77 milímetros con un máximo de 3 milímetros. De 6 años hasta punto de centinela a 3.2 milímetros, 7 años de punto de centinela igual a 3.38 milímetros, 8 años 0.75 a 3.4 y 9 años de 0.70 a 3.7 mililitros. Hay que recordar, es importante que mencionemos que después de los 9 años, que es cuando prácticamente se empieza a entrar a la pubertad, los pacientes tienen un brinco de aproximadamente 4 milímetros para empezar a alcanzar ya ciertos valores más normales a los adultos. Todos estos fueron obtenidos con la técnica de Lambert, que es midiendo los tres ejes, longitudinal, anteroposterior y lateral, y multiplicándolo por 0.72. Pero mencioné que también podemos utilizar la forma del elipsoide, que es la que usamos normalmente nosotros, que es tomar las tres medidas y multiplicarlo por 0.523. Ahora, si bien las bibliografías nos refieren que prácticamente podemos diagnosticar la mayoría de las cosas, de las patologías benignas que vemos por ultrasonido, es importante que sepamos que también se puede realizar la resonancia magnética. Sin embargo, tiene sus desventajas. Uno, muchas bibliografías me refieren que la resonancia magnética muchas veces no te da más datos que los que ya estás viendo, ¿no?, en un ultrasonido. Sin embargo, en ciertas situaciones sí nos pueden servir, particularmente en las lesiones malignas, como vamos a ver mañana en la clase de mi compañera García. Ahora, en cuanto al protocolo de la resonancia magnética, vamos a recordar que es importante mencionar estos 5 puntos, ¿no? Uno, el paciente obviamente acostado, con el escroto sobre una toalla preferentemente para darle estabilidad, con el pene en dorsiflexión,
adherido a la porción, al vientre del paciente para que no nos estorbe durante la secuencia, particularmente en las coronales, con un campo de división de 16 centímetros, con una sección de corte de 4 milímetros. ¿Qué secuencias hacemos? Las secuencias básicas van a ser estas. Uno, obviamente la secuencia del localizador. Dos, la secuencia T2, principalmente en fase spineco, que nos va a servir principalmente para la valoración anatómica. La T2 nos va a servir más que nada para que nosotros valoremos la anatomía del testículo. Y obviamente para la presencia de lesiones quísticas, porque ya sabemos el comportamiento que va a tener hiperintenso del agua en las secuencias T2. Y la otra secuencia que nos tienen a recomendar entre el protocolo básico es una secuencia T1, espínaco principalmente axial. Esto nos va a servir más que nada para caracterización de masas y en patologías tanto pélvicas profundas como algunas adenopatías, ¿no? Sin embargo, en el caso de, como les recuerdo, que querramos valorar la anatomía testicular, es mejor que utilicemos la secuencia T2. Ahora, en este caso, puse estos ejemplos para que conozcamos la anatomía, el comportamiento de la anatomía normal del testículo en estas secuencias. Tenemos 3 estudios de resonancia magnética. Tenemos, primero, es un axial en T1, en el cual podemos observar los testículos, los cuales son estas imágenes redondeadas, de morfología regular, los cuales son isointensos a los planos musculares adyacentes o de una intensidad de señal intermedia. Sin embargo, hay que recordar que es importante mencionar que los testículos son heterogéneos, porque podemos observar en este caso una imagen bien definida, morfología en cuña, hipointensa, la cual está en relación a mediastino testicular. No sé si lo observamos bien en esta porción, ¿sale? Ahora, rodeando los testículos, podemos observar la túnica albuginea. La túnica albuginea se va a definir como esta imagen lineal con ausencia de señal que rodea los testículos y que está íntimamente unida a ellos. Y hacia las porciones más posterolaterales podemos encontrar el epidídimo. El epidídimo en este caso se va a ver heterogéneo, con una intensidad similar al testículo en la secuencia T1. El comportamiento del epidídimo y del testículo va a cambiar bastante cuando valoremos las secuencias T2, ¿sale? Y importante mencionar que para la valoración del epidídimo utilizamos principalmente este corte, ¿no? Que es este plano, ¿no? Que es el plano coronal. Ahora, en este siguiente ejemplo, tenemos todos los 3 del mismo paciente, tenemos nuestra secuencia T2 en un plano axial, en el cual podemos observar la anatomía normal de los testículos, ¿no? Son testículos. En este caso del T2, los testículos se van a comportar de una manera hiperintensa, ¿no? Los testículos son esas estructuras redondeadas, bien definidas, hiperintensas en esta secuencia. Sin embargo, son heterogéneas. En su interior podemos observar unas pequeñas líneas delgadas que se mueven en un trayecto radial, hipointensas al tejido adyacente. Entonces, lo vemos acá. Las cuales provienen de esta estructura de morfología en cuña, que tiene una intensidad similar al testículo, que está en relación a mediastino testicular. Entonces podemos inferir que todas estas líneas que les acabo de mencionar son las proyecciones de la túnica albuginea que les mencioné antes en la anatomía. No sé si recuerdan que mencioné que el mediastino testicular es el engrosamiento, y de esta porción protruyen estos septos que van a separar a los testículos en las unidades funcionales. Esas sí las podemos valorar en el caso de la resonancia magnética ponderada en T2. Y en cuanto al plano coronal, que es principalmente el cual nos va a servir para la valoración de los epidídimos, podemos observar las estructuras previamente mencionadas, ¿no? Los testículos, los cuales son hiperintensos, son de morfología ovalada, bordes regulares, son hiperintensos en esta secuencia, rodeados por esta imagen lineal con ausencia de señal, que es la túnica albuginea, y hacia su porción posterolateral podemos encontrar estas imágenes heterogéneas, irregulares, hipointensas, las cuales están en relación al epidídimo, a la cabeza, al cuerpo cola del epidídimo y a la porción del conducto deferente. Esta secuencia y este plano, el que nos va a servir más para valorar el epidídimo. Ahora, como hallazgo adyacente, podemos observar esta imagen de morfología en semilón hiperintensa, la cual está rodeando los testículos, que está en relación a una pequeña cantidad de hidrocelio, que puede ser dentro de lo
dentro de los parámetros normales en una resonancia magnética del testículo. Es normal que encontremos este cierto nivel de hidrocelia. Ahora, también es importante que recordemos que no solamente podemos verlos en los planos axiales, sino también podemos verlos en axiales y coronales, sino también podemos verlos en planos sagitales, ¿no? En este caso tenemos una imagen de resonancia magnética de acepelis masculina por afuera de los testículos. Es un plano sagital ponderado en secuencias T2, ¿sale? El cual se van a observar tejidos blandos sin evidencia de alteraciones y podemos observar la anatomía normal de los testículos y del pene, como ya les había mencionado, ¿no? En este caso podemos observar el testículo como esta imagen ovoidea de morfología regular, hiperintenso en esta secuencia, la cual está íntimamente relacionada hacia su porción posterior a una imagen lineal que lo rodea, con ausencia de señal, que está en relación a la túnica albuginea, y en la porción más externa podemos observar esta imagen hiperintensa de morfología en semiluna, la cual está en relación a una pequeña cantidad de hidrocelia. Ahora, en lo que respecta al pene, en este caso, si bien no es la posición adecuada para la valoración de como ya les recordé, solamente la posición adecuada para la valoración del pene es adherido a la porción ventral en erección, pues podemos observar ambos cuerpos cavernosos, los cuales son de intensidad de señal intermedia, y entre estos podemos observar estas imágenes con ausencia de señal, la cual está en relación a septum del pene y en la porción que los rodea a la túnica albuginea, que es esta imagen lineal con ausencia de señal que se encuentra rodeándolo. El resto del estudio, en este caso, sin evidencia de alteraciones. Ese es el comportamiento normal que tiene el testículo en las secuencias de resonancia magnética. Lo único que quedaría agregar, que no pude encontrar imágenes que tuvieran una calidad que valiera la pena agregar, es que en caso de las secuencias de difusión, los testículos presentan una restricción que es perfectamente normal, y que en caso de los estudios contrastados van a presentar un realce intenso, un realce ávido, que también es perfectamente normal. Ahora, también es importante que mencionemos que también podemos realizar resonancias magnéticas de pene. En este caso, la técnica es igual a la que les mencioné particularmente con el ultrasonido, ¿no? El pene, prácticamente siempre que se revise por resonancia magnética, se va a revisar en un estado de erección. Usualmente se utiliza el aloprostadil, se puede utilizar sildenafil, se puede utilizar la estimulación manual, pero esa es la que menos toleran los pacientes, evidentemente, ¿no? Y en este caso, tenemos el ejemplo de una resonancia magnética de pene normal en un corte axial. Recordemos que es axial porque el pene está adherido y fijado a la porción ventral al vientre del paciente, ¿no? Es una imagen de resonancia magnética ponderada en T2 en un plano axial posterior a la administración del aloprostadil intracavernoso, en el cual podemos observar la anatomía normal del pene. Observamos hacia su región más central a los cuerpos cavernosos, los cuales van a ser de intensidad de señal intermedia, los cuales presentan intensidad de señal intermedia homogénea. Sin embargo, en su interior podemos observar estas imágenes redondeadas con ausencia de señal. En este caso son hipointensas, perdón, las cuales están en relación a ambas arterias cavernosas. Si te dan cuenta, es prácticamente exactamente la misma imagen que vimos en el estudio de ultrasonido. Ahora, hacia la porción periférica de ambos cuerpos cavernosos, podemos observar estas imágenes lineales con ausencia de señal, los cuales van a rodear a las estructuras previamente mencionadas y van a dividirlas también. En este caso, esta imagen con ausencia de señal está en relación a la túnica albuginea y al septum del pene. Esta es la imagen normal que se debe ver, ¿no? Ahora, hacia la periferia, marcado por estas cabezas de flecha, es una imagen de intensidad intermedia, lineal, la cual está rodeando las estructuras previamente mencionadas, la cual está en relación a la fascia profunda o fascia de Bucchi, ¿no? Y por último, hacia su aspecto más dorsal, podemos observar esta imagen redondeada, hipointensa, la cual está en relación a arteria dorsal del pene. Cabe mencionar que en la porción ventral de esta imagen podemos identificar el cuerpo esponjoso, el cual es de una intensidad de señal intermedia, con una zona de menor intensidad en su interior que está en relación a uretra, marcada con un asterisco. Esta es la estructura normal del pene en una vista axial, en una resonancia magnética ponderada en T2. Y
también, como les mencionaba, en este caso sí es un ejemplo de una resonancia magnética de pene adecuadamente realizada. Podemos observar que el pene está en erección, el cual está debido a la pared ventral del paciente. Es una imagen ponderada en T2, como les mencioné. Se pueden usar agentes estupefacientes, como puede ser prostaglandina E1, el alaprostadil, puede ser sildenafil o se puede usar estimulación manual, ¿no? En este caso tenemos una imagen de resonancia magnética, es un plano sagital ponderada en T2, ¿no? Acetopografía de pelvis masculina, en la cual se observan estructuras óseas, lo valorable sin evidencia de alteraciones, ¿no? Vejiga moderadamente distendida, de contenido hiperintenso. Ahora, posterior a la administración de la leprostatina intracavernosa, podemos observar en caso la anatomía normal del pene. Observamos los cuerpos cavernosos, los cuales tienen una intensidad de señal intermedia. Rodando los cuerpos cavernosos, observamos esta imagen lineal con ausencia de señal que está relacionada a la túnica albuginia, que lo recubre. Y hacia la porción inferior podemos observar esta imagen de intensidad de señal intermedia, similar a la de los cuerpos cavernosos, que está en relación a el cuerpo esponjoso, ¿no? Que se continúa obviamente con el glande, que es una dilatación del cuerpo esponjoso, y con la porción vulvar del pene, que también es una dilatación en la base del pene del cuerpo esponjoso. Es una imagen de la anatomía normal del pene en un corte, en una vista, perdón, en un plano sagital. Ahora, cabe mencionar también que hacia la topografía del escroto podemos observar un testículo, el cual es de bordes regulares, de moderada intensidad de señal, y el cual se encuentra acompañado de una discreta cantidad de hidrocele. Vamos a observar en la posición superior, que puede ser dentro de los parámetros normales. Eso sería todo en cuanto a la valoración normal de la anatomía de tanto los testículos como el escroto y su valoración radiológica, ¿sale? A partir de ahora vamos a continuar con las patologías testiculares, ¿no? En este caso tenemos torsión, orquitis, epididimitis, varicocele y quistes. Vamos a tratar de decirlas un poco rápido para que vayamos ahorrando un poco de tiempo, ¿sale? En este caso la primera que vamos a ver, la torsión testicular, ¿no? La torsión testicular ocurre cuando el testículo va a rotar sobre su propio eje sobre el cordón espermático, lo cual nos va a producir una interrupción del flujo sanguíneo, ¿no? Esta es la causa más común de escroto agudo en los pacientes, ¿sale? Puede ser completa, con un giro de más de 360 grados, o puede ser incompleta, con un giro parcial de menos de 360 grados. Esto es importante porque las incompletas nos van a dar mucha dificultad a la hora de ser diagnosticadas. Va a tener principalmente dos picos de edad, en pacientes menores de 1 año y en pacientes adolescentes. Y esto depende mucho de la etiología de la que estamos hablando. En el caso de menores de 1 año, la etiología tiende a ser extravaginal. Quiere decir que la torsión se va a realizar principalmente a nivel del anillo inguinal y es por una alteración del cierre de la formación de la túnica albuginea, ¿no? De la túnica vaginal en los pacientes pediátricos. Y el otro pico de edad es en la adolescencia, que se va a dar principalmente, va a ser etiología intravaginal, va a ser secundaria a una una variante anatómica que conocemos como Bell-Clapper. La Bell que se va a caracterizar porque la túnica albuginea, vamos a observarlos en esta imagen, la túnica albuginea, en vez de insertarse en las porciones en la porción del epidídimo cerca de la cabeza y cerca de la cola, que es la inserción normal. ¿Se acuerdan que les recordé que solamente la porción posterior no iba a estar rodeada por túnica albuginea? El túnica vaginal. En este caso, la inserción de la túnica vaginal va a ser mucho más arriba, particularmente a nivel del cordón espermático, lo cual va a condicionar que el testículo esté laxo y libre en su bolsa escrotal, lo cual nos da la facilidad de que se pueda rotar, ¿no? Ahora es importante que tengamos en cuenta los criterios para salvar ese testículo, ¿no? Realmente lo que se maneja normalmente es la diferencia de 6 horas, ¿no? Menos de 6 horas, ese testículo es operable y es salvable. Más de 6 horas, ese testículo prácticamente está perdido, ¿no? Sin embargo, ciertas bibliografías nos refieren que en las primeras 3 horas, prácticamente el 100% de los testículos se van a salvar, ¿no? A partir de la quinta hora, entre un 83 y un 90%. A partir de las 8 horas, 75%, y de 10 horas prácticamente menos de la mitad, ¿no? O sea, de eso depende. Pero regularmente lo que nosotros tomamos es la diferencia de 6 horas.
Ahora, en cuanto a la sintomatología, es importante que tengamos en cuenta que, como dije, la causa más, la causa más común de dolor agudo, ¿no? Se puede acompañar de eritema, de inflamación y de alteraciones de la posición del testículo. Eso es importante porque lo vamos a ver tanto clínicamente como ultrasonográficamente. Podemos ver un testículo que esté más elevado, porque obviamente está rotado sobre su cordón espermático. Un testículo transverso, vamos a ver más adelante un ejemplo de este, con una rotación anterior del epidídimo. Y clínicamente tenemos la ausencia de reflejo cremastérico y un PRE negativo. Quiere decir que si nosotros levantamos el testículo no va a haber ninguna disminución del dolor, lo cual nos hace el principal diagnóstico diferencial con la orquiepididimitis, ¿no? Que va a disminuir este dolor al ser elevado. Ahora, vamos a separar nuestros hallazgos de ultrasonido tanto en directos como en indirectos, ¿no? El directo que tenemos es este. Lo conocemos como el signo del remolino. En este caso puse dos ejemplos, ¿no? El primero es un ultrasonido testicular con traductor lineal de alta frecuencia en escala de grises hacia la porción superior del saco escrotal. Es una vista transversal en la cual podemos observar el cordón espermático, que es heterogéneo, con imágenes lineales ecogénicas que tienen cierto patrón en espiral. Esos hallazgos van a estar en relación al signo del remolino, lo cual nos sugiere el diagnóstico de una torsión testicular. Vamos a observar esta pseudomasa de cotextura heterogénea, ¿no? Que está en relación a un cordón testicular que está siendo rotado más. En el siguiente diapositiva les voy a mostrar un ejemplo en video de cómo hacemos el barrido y cómo observamos la presencia de este signo del remolino. Ahora, en la imagen del otro lado, tenemos es un ultrasonido escrotal con traductor lineal de alta frecuencia. En este caso es con aplicación angiopoder a nivel del cordón espermático, en el cual podemos observar el patrón en espiral característico del signo del remolino sin observarse flujo a través de este mismo, ¿no? Estos hallazgos fueron encontrados en un paciente que tenía sintomatología de scout agudo y nos van a orientar a una torsión testicular completa. Ahora, como les decía, vamos a observar el video, a ver si lo puedo reproducir. Ahí está. En este caso, ahorita lo repetimos, es un estudio de ultrasonido con traductor lineal en escala de grises. El traductor lineal de alta frecuencia es una vista transversal a nivel de la porción superior del escroto para valorar el cordón espermático, ¿no? Vamos a verlo otra vez. En este caso, vemos esa estructura heterogénea, que es de predominio ecogénico, que está en relación al cordón espermático, ¿no? Y vamos a continuarlo en su trayecto, es esta porción, hacia el testículo. Vamos a ver incluso cómo se continúa con una porción del mediastino. Vamos a ver esta pseudomasa heterogénea y cómo después de esto se va a continuar con el mediastino testicular. Ese es el signo de remolino característico. Ahí observamos cabeza del epidídimo, testículo, mediastino testicular. Este caso es un ejemplo dinámico de un signo característico del remolino. Ahora, también, como les mencioné, es importante que sepamos que hay alteraciones de la posición del testículo, ¿no? Que es la posición anómala del testículo. En este caso tenemos un estudio de ultrasonido testicular con traductor lineal de alta frecuencia en escala de grises, en un plano transversal del testículo. Ojo con esto, en el cual observamos un testículo derecho, el cual es de bordes regulares, de ecotextura habitual, es homogénea, moderadamente ecogénica, con la imagen lineal en su polo superior ecogénica en relación a mediastino testicular. Ahora, importante mencionar, el epidídimo se va a observar ligeramente aumentado de tamaño, la ecogenicidad es heterogénea de predominio hipoecogénico. Y hacia la región más medial de nuestro estudio podemos observar una imagen ovoidea heterogénea de predominio ecogénico con algunas zonas hipoecoicas en su interior, la cual está en relación a un testículo espermático redundante. ¿Se acuerdan que les mencioné que esta es una vista transversal? Estamos haciendo un barrido transversal de una bolsa escrotal, viendo un testículo en un eje longitudinal. Entonces quiere decir que el testículo tiene una posición anormal. ¿Por qué? Porque tenemos una anomalía de Bell-Clapper, lo cual hace que el testículo esté totalmente libre en la bolsa escrotal. Y podemos observar este cordón espermático redundante, que quiere decir que está más abajo de lo que debería estar. Este testículo es sumamente propenso a una torsión. Muchas veces encontramos una torsión de un lado
y encontramos este signo del otro, ¿no? Entonces es importante que tengamos en cuenta que cualquier alteración en la orientación de los testículos nos van a decir, nos va a indicar que son testículos propensos a la torsión. Ahora, también es importante que, como les dije, comparemos los testículos y tengamos en cuenta que aparte de las imágenes, aparte de los hallazgos directos, hay hallazgos indirectos, ¿no? Que si bien se ven en las torsiones, se pueden compartir con otras patologías, como puede ser particularmente la epididimitis. En este caso tenemos un ultrasonido escrotal en escala de grises con traductor lineal de alta frecuencia, ¿no? En el cual podemos observar, son dos imágenes comparativas en planos transversal y longitudinal de los testículos, ¿no? Lo que podemos observar. Del lado derecho es un testículo de morfología habitual, de cogenicidad homogénea, es moderadamente cogénica, con un volumen testicular de 12.58 cc, es un testículo normal. Sin embargo, del lado izquierdo podemos observar un testículo de morfología habitual, bordes regulares, sin embargo, la ecogenicidad lo podemos observar heterogénea, secundario a zonas hipoecoicas, pobremente definidas de morfología irregular y de distribución difusa. Lo podemos observar por acá. Con un volumen testicular de 17 milímetros, que si bien no está por arriba del volumen normal, es totalmente diferente al contralateral. Por lo tanto, tenemos que pensar automáticamente que este testículo está cursando con algún proceso patológico. En este caso, era un paciente que tenía dolor, signo de Pre negativo, por lo tanto se intuyó que estábamos tratando de una torsión testicular. Importante mencionar, cuando nosotros vemos este tipo de hallazgos en nuestros estudios de ultrasonido testicular por torsión, regularmente son tardíos, más de 24 horas, nos está implicando necrosis y nos está implicando que ese testículo prácticamente es insalvable. Y por último, de las imágenes comparativas, tenemos esta imagen que son dos estudios de ultrasonido, uno en escala de grises y uno con aplicación Doppler de angiopoder, en el cual podemos observar. En el primero es una imagen comparativa del testículo en una vista longitudinal, en el cual podemos observar testículo izquierdo, de morfología regular, es ovalado, con decogenicidad moderadamente ecogénica, homogénea, es un testículo perfectamente normal. Del lado derecho podemos observar que es un testículo aumentado, en comparación, aumentado de tamaño. De morfología regular, es morfología ovalada, bordes definidos, sin embargo la ecotextura es heterogénea, secundario a imágenes hipoecoicas lineales radiales que van hacia la porción, de las porciones periféricas del testículo, lo cual nos puede orientar a que este testículo puede estar cursando por un proceso de necrótico, ¿no? También cabe importante mencionar, como hallazgos adyacentes, que podemos observar un aumento del grosor de la pared escrotal del lado derecho. No tenemos las medidas, pero es francamente diferente al del lado izquierdo. Ahora, tras la aplicación Doppler Color, que lo podemos observar en este ejemplo, podemos observar que en el testículo derecho francamente no se detecta flujo, a diferencia del testículo izquierdo, del cual tiene un flujo perfectamente normal, que como les mencioné antes, esas imágenes tubulares y redondeadas, gruesas, lo cual nos va a orientar a que tenemos un testículo derecho, el cual está cruzando por una torsión y en un estadio de necrosis. Por lo regular, pensaríamos que ese testículo ya no es muy rescatable. Y, por último, importante mencionar que todos los hallazgos anteriores son muy fáciles de ver y todo es muy bonito mientras hagan rotaciones completas, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tenemos rotaciones que son incompletas? En el cual sí podemos observar flujo o no observamos francamente ciertos signos como el del remolino. Pues en este caso nos podemos apoyar del uso de la aplicación de espectral. Entonces, es importantísimo que sepamos primero lo que vamos a ver normalmente, ¿no? Entonces, en este caso tenemos dos estudios de ultrasonido. Son ultrasonido triplex, ¿no? Tenemos escala de grises, aplicación Doppler Color y aplicación espectral, ¿no? Del lado derecho tenemos un estudio normal, ¿no? Es un estudio de ultrasonido escrotal en escala de grises con traductor lineal de alta frecuencia. Triplex con aplicación Doppler espectral, con el ROI hacia arteria testicular, en el cual observamos una morfología de onda de baja resistencia, lo cual es la morfología de onda que se debe observar cuando estamos valorando arterias testiculares, con un índice de resistencia de 0.59 normal,
recordemos que vamos a saber que el rango normal es de 0.48 a 0.75. Ese es un estudio normal. A diferencia del estudio que tenemos a nuestra derecha, que es un estudio de ultrasonido en escala de grises con traductor lineal de alta frecuencia, un estudio escrotal, en el cual, con aplicación espectral, con el ROI hacia arteria testicular, en el cual podemos observar un flujo que es conocido como flujo to and fro, que es un flujo en el cual te indica que hay una ausencia, una obstrucción del flujo, ¿no? Es una morfología, que se describe como una morfología bifásica, lo refieren las bibliografías. Y además de esta onda de esta morfología de onda bifásica, podemos observar que el índice de resistencia es de 1, está por arriba de los valores normales de 0.75. Por lo tanto, en este caso, en un paciente que tenga cierta sintomatología de dolor testicular y que presente un estudio de espectral como podemos inferir que este paciente tiene una torsión testicular parcial. Esa es la principal función que tenemos ante el uso del Doppler espectral para las torsiones testiculares. También es importante mencionar que podemos tener la torsión del apéndice testicular. ¿Qué es el apéndice testicular? Ya son remanentes embrionarios. Puede ser testicular, puede ser del apéndice. Obviamente el testicular se conoce como el Yeti de Morgani, ¿no? Es un remanente mülleriano, presente aproximadamente hasta un 83% de los pacientes, particularmente en el polo superior, entre el epidídimo y el testículo. Y el testículo de epidídimo, que es remanente del conducto de Wolff, que es un poco más raro, que puede estar presente en el 28% de los pacientes. Esta es la causa más común de escroto agudo en pacientes pediátricos, entre 7 y 12 años. Si tenemos un paciente de esta edad, lo primero que vamos a pensar es en torsión del apéndice. ¿Se acuerdan que les mencioné? Para torsión del testículo menor de 1 año, adolescentes. Para torsión del apéndice, pediátricos, de 7 a 12 años. La mayoría de las veces es de etiología testicular, el 46%, siendo el 35% del epidídimo y el 16% una torsión testicular en este grupo de pacientes. ¿Cuál va a ser la clínica típica de estos pacientes? Es un cuadro más insidioso, inicio progresivo, muy localizado en el polo superior, con reflejos cromastéricos presentes, y también te refiere la presencia de un punto azul, de la imagen del punto azulado, que está localizada en el polo superior del testículo, que lo nos puede orientar que es una torsión del apéndice. Sin embargo, también, obviamente, nos podemos apoyar de los estudios de ultrasonido, ¿no? En este caso, obviamente, como lo demás que hemos visto, es el estudio de elección. Ahora, rara vez vamos a poder identificar los apéndices en ultrasonidos normales, ¿no? Sin embargo, en datos de escroto agudo, con flujos normales nos puede orientar esto. A pesar, lo que quiero decir es que a pesar de que el apéndice testicular esté rotado, muchas veces no lo vemos. Entonces, solamente con la clínica y con el hecho de que toda nuestra exploración normal, toda la exploración testicular debe ser normal, podemos inferir más que nada este diagnóstico. Sin embargo, en casos, por ejemplo, en el que haya hidroceles, en el que haya grandes cantidades de líquido libre, pues solamente esta ventana acústica que nos va a dar la facilidad de que podamos valorar ambos apéndices, ¿no? En este caso puse estos dos ejemplos, ¿no? Primero es un estudio de ultrasonido testicular en escala de grises con traductor lineal de alta frecuencia. Es una vista sagital del testículo, el cual se muestra homogéneo, moderadamente ecogénico, de bordes regulares. Sin embargo, observamos hacia su polo superior al epidídimo, ¿no? El epidídimo se describe como esta estructura oblongada, de bordes regulares, de cotextura homogénea, similar a la del testículo, moderadamente ecogénica. Sin embargo, hacia su polo superior observamos una imagen pediculada dependiente del polo superior, la cual está en relación a apéndice testicular, apéndice del epidídimo. En este caso, tenemos la facilidad de verlo porque, aparte de esto, adyacente a la porción testicular, podemos observar una pequeña cantidad de líquido libre en relación a hidrocele. Eso nos va a facilitar bastante la vista del apéndice testicular. Esa es una imagen característica del apéndice del epidídimo. En caso del apéndice testicular, como lo podemos observar en esa segunda imagen, es un estudio de ultrasonido lineal. Es un estudio de ultrasonido escrotal en escala de grises con traductor lineal de alta frecuencia hacia topografía de testículo. Es una magnificación del cual podemos observar. En la valorada del testículo es de bordes regulares, de cotextura moderadamente homogénea, moderadamente ecogénica. Sin embargo, hacia su polo superior
podemos observar esta imagen pediculada, dependiente de su pared, la cual está en relación a apéndice del testículo, o Oyatide de Morgani. Como datos adyacentes, como datos agregados, podemos observar una moderada cantidad de líquido libre de características anecoicas rodeando el testículo, lo cual está en relación a hidrocele, que nos ayuda a tener ventana acústica para valorar el apéndice testicular. En este caso, las valoraciones referían que ninguno de esos pacientes estaban cursando con torsión. Por lo tanto, como les mencioné, es importante que tengamos en cuenta que lo podemos ver tanto con torsión como sin torsión. Y ahora, en este caso, sí vamos a observar un estudio patológico de una torsión del apéndice testicular, ¿no? En este caso tenemos dos estudios de ultrasonido del mismo paciente. El primero, ambos con traductor lineal de alta frecuencia, son vistas longitudinales, en el cual podemos observar testículo derecho, de morfología habitual, de ecotextura homogénea, moderadamente ecogénica. El tamaño referido por la bibliografía es normal. Sin embargo, hacia su polo superior podemos observar una imagen parcialmente definida, heterogénea de predominio hipoecoico, que la bibliografía nos refería a tener unas medidas de 8 por 7 por 6 milímetros. Ahora, tras la aplicación Doppler Color, podemos observar un testículo con una vascularidad normal, en contraste con la lesión previamente descrita, la cual se muestra totalmente avascular. En este caso, se hizo el diagnóstico de una torsión del apéndice testicular. ¿Por qué? Por los datos en conjunto. Es un paciente pediátrico, entre 7 y 12 años, signos clínicos que no concuerdan ni con epididimitis, ni con torsión testicular, ni con la peculiaridad de que esta torsión heterogénea que estamos viendo, esta imagen heterogénea que estamos viendo, no presenta vascularidad. En caso de que esto fuera una epididimitis, estaríamos viendo un aumento de flujo de parte de esta porción que podría ser el epidídimo. Sin embargo, al verla totalmente vascular, nos está indicando que solamente esta porción tiene flujo, no concuerda, pero en caso de que fuera una rotación, tendríamos que tener una ausencia de flujo en todo el testículo. Por lo tanto, inferimos que esta es una torsión del apéndice testicular. Ahora, en caso de que tengamos torsiones del apéndice testicular, ¿cuál va a ser el protocolo normal? Uno, como ya sabemos, el uso del transductor de alta frecuencia. También se puede usar el palito de Hocking en pacientes pediátricos, ¿no? Se utiliza obviamente, como sabemos, escala de grises, Doppler comparativo, valoramos cada testículo. Entonces, primero, el uso de un transductor de alta frecuencia entre 7 y 15 MHz, ¿no? Dos, checamos primero la orientación de nuestros testículos. Si vemos un testículo que esté horizontal, si vemos un testículo que esté oblicuo, podemos pensar que tenemos una alteración de Belle-Klapper, ¿no? Ya nos vamos orientando en nuestro diagnóstico. 3, en una imagen que puede ser la body shot, como les mencioné antes, o la imagen de lentes de sol, utilizamos un Doppler comparativo, siempre comparativo, para ver cuál de los dos testículos está diferente, si los dos están disminuidos, solo uno está disminuido, ¿no? Particularmente en este artículo que revisé, te recomendaban que si podías, usaras un clip de cine de 3 segundos, donde te mostraran el flujo de ambos testículos en tiempo real, y posteriormente prosiguiéramos a valorar los testículos independientemente. Recordando, y hago hincapié en esto, siempre valorando primero el testículo asintomático en sus ejes, primero en escala de grises, en un eje longitudinal, la porción lateral, la porción media, la porción transversal. Medial. Y en una posición transversa, el polo superior, la porción media y el polo inferior. De ambos testículos, primero el sano, después el alterado. Documentamos volumen de ambos testículos. Posteriormente, hacemos la aplicación a Doppler Color, a angiopoder y a espectral. Testículo sano, luego testículo alterado. Valoramos epidídimo, cabeza y cuerpo, sano y afectado. Valoramos cordón espermático longitudinal. ¿Se acuerdan? Hacemos el barrido en transversal desde la porción superior del escroto y del canal inguinal hacia el testículo para buscar que, obviamente, el signo de remolino. Si se puede, si tenemos la facilidad, tenemos el espacio, cines de cada testículo y cines de cada cordón espermático, ¿no? Y esa es la manera en la que nosotros debemos de realizar nuestro protocolo de
estudio ante una torsión testicular. Con eso ya no se nos debería pasar, en caso de que sea parcial, que sea total, tenemos todo cubierto. Ahora, en caso de la epididimitis y la orquiepididimitis, como ya sabemos, es el diagnóstico diferencial más importante de la torsión testicular, ¿no? Se da principalmente en pacientes tanto menores de 2 años como mayores de 6 años, son los picos de edades. Regularmente son procesos inflamatorios unilaterales, agudos, menores a 6 semanas, y dependiendo del grupo de edad y dependiendo del estado, si el paciente tiene una vida sexual activa o no, cambian los agentes, ¿no? Clamidia trachomatis para agentes sexualmente activos, E. coli o enterobacterias para agentes sexualmente inactivos, ¿no? ¿Cuál es la característica del síntoma? Dolor, eritema escrotal, fiebre, leucocitosis, y también pueden haber datos de uretritis o urocultivos positivos, ¿no? En este caso, clínicamente vamos a tener el signo de PREM positivo. Elevamos el testículo, el dolor disminuye y un reflejo cremastérico presente. En cuanto a los hallazgos por imagen, tenemos los hallazgos directos, que van a ser testículos, o que van a ser, en este caso, epidídimos, de cotextura heterogénea, aumentados de tamaño, con flujo Doppler aumentado, lo cual nos va a hacer la diferencia con torsiones del apéndice, y como imágenes, como datos adyacentes, podemos encontrar engrosamientos de la pared, o hidroceles o pioceles. Vamos a ver más adelante un ejemplo de pioceles. En este caso, tenemos dos magnificaciones de un estudio de ultrasonido en escala de grises y con aplicación Doppler Color. Son estudios de ultrasonido testicular con traductor lineal de alta frecuencia. Primero, escala de grises, segundo, aplicación Doppler, ¿no? En el primero observamos una vista longitudinal hacia topografía del epidídimo, el cual se va a observar aumentado de tamaño, de bordes regulares, va a ser heterogéneo de predominio hipoecoico, lo cual podemos corroborar corroborando con el testículo, que debería, como decíamos, deberían tener similar ecogenicidad. Ahora, tras la aplicación del Doppler Color, podemos observar que el epidídimo está francamente con un aumento de su vascularidad. Entonces, este conjunto de situaciones, un epidídimo heterogéneo aumentado de tamaño con un aumento de su vascularidad y la sintomatología característica, nos va a indicar que estamos ante una presencia de una epididimitis. Además de esto, podemos observar una pequeña cantidad de líquido libre de características anecoicas, lo cual está en relación a un hidrocele reactivo secundario a la inflamación que está presentando el epididimo. En este caso tenemos otro ejemplo, es un ejemplo con aplicación Doppler, es un estudio de ultrasonido con aplicación Doppler con traductor lineal de alta frecuencia, en una vista longitudinal tanto del testículo como del epidídimo. Podemos observar testículo con adecuado flujo, un flujo normal, a diferencia del epidídimo, el cual muestra un franco aumento de su flujo sanguíneo. Además de estos hallazgos, podemos observar una pequeña cantidad de líquido libre de características anecoicas en relación a hidrocele y así como un aumento del grosor de la pared escrotal anterior. Estos datos, el aumento del flujo, el dolor del paciente, el hidrocele reactivo y el aumento del volumen de la pared escrotal nos va a orientar a su diagnóstico de epididimitis. Ahora, nuestro último ejemplo de epididimitis va a ser el hecho de que tenemos que tener en cuenta que puede que no solamente encontremos una epididimitis, regularmente se asocia con una orquitis. Entonces puede que encontremos ambas estructuras afectadas. En este caso tenemos un estudio de ultrasonido del mismo paciente con traductor lineal. Es un estudio de ultrasonido testicular en escala de grises y con aplicación Doppler, en el cual podemos observar en el primero una vista longitudinal del testículo y del epidídimo. Es una magnificación en la cual ambos se observan de bordes regulares, aumentados de tamaño. Sin embargo, su ecotextura es homogénea, moderadamente ecogénica. Tras la aplicación de Doppler Color podemos observar un aumento del flujo tanto de la cabeza del epidídimo como del testículo. Por lo tanto, estaríamos sospechando más que nada de una orquiepididimitis, patología, una alteración del epidídimo y del testículo adyacente, ¿no? Además de lo previamente mencionado, podemos observar una pequeña cantidad de líquido libre de características anecoicas rodeando el epidídimo en relación a un hidrocele reactivo.
A la parte de la epidimitis también es conveniente que mencionemos la orquitis, ¿no? La orquitis va a ser la inflamación de etiología infecciosa del testículo, usualmente secundaria a infecciones bacterianas o también pueden ser virales, regularmente por infección retrógrada desde la próstata o de la vejiga, ¿no? Es regularmente asociada a epidimitis, como les acabo de mencionar. En caso de que sean virales, vamos a pensar principalmente en paramyxovirus y virus de Coxsackie. También puede ser secundaria de sífilis. Y pues obviamente, como les mencioné, va a ser la misma vía retrógrada de la epididimitis, ¿no? Que viene desde la vejiga o de la próstata. Por lo tanto, puede ser que sean clamidias, pueden ser que sean enterobacterias como E. coli. Ahora, en este caso, en este ejemplo, tenemos un estudio de ultrasonido de testículo en escala de Gleason con temperatura lineal de alta frecuencia. La topografía de testículo es un estudio comparativo en el cual podemos observar testículo, es un estudio en vista longitudinal y transversal, en el cual podemos observar un testículo izquierdo que se encuentra en morfología regular, en morfología ovoidea, de cotextura homogénea, predomina moderadamente ecogénica, sin embargo, es heterogénea, secundaria a una lesión hipoecoica mal definida, la cual se encuentra localizada en el polo inferior del testículo. Igual podemos observar en nuestra vista transversal y en nuestra vista longitudinal es el polo inferior polo inferior lateral. Además de los hallazgos previamente mencionados, podemos observar que el volumen testicular es de 22 cc, 2 mililitros por arriba de lo normal. En este caso, lo primero que sospechamos ante estos datos es una orquitis. Ahora, estos son ejemplos del mismo paciente que acabamos de ver previamente. En este caso, ya es con aplicación de angiopoder. En el caso tenemos un estudio de ultrasonido escrotal con traductor lineal de alta frecuencia con aplicación de Doppler, en el cual podemos observar ambos testículos. En este caso, sí son testículo derecho y testículo izquierdo. Es la imagen comparativa que les acabo de mencionar, en el cual podemos observar francamente una diferencia del tamaño. El testículo derecho se observa un tamaño normal, el testículo izquierdo se observa aumentado de su tamaño. Sin embargo, es importante que mencionemos un aumento del flujo marcado del testículo izquierdo. Este aumento del flujo marcado del testículo izquierdo, particularmente en la región donde hemos encontrado la lesión previamente descrita como hipoecoica, de bordes mal definidos, irregular, nos va a indicar que muy probablemente estamos ante un proceso de orquitis. Y por último, en el caso de las orquitis, también tenemos que tener en cuenta que pueden existir complicaciones. Si bien es común que encontremos hidroceles reactivos, como ya les he mencionado en ejemplos anteriores, también es posible que encontremos complicaciones como pioceles. En este caso, para este caso, pues este ejemplo, tenemos un estudio de ultrasonido, un ultrasonido testicular en escala de Gleason con traductor lineal de alta frecuencia, en el cual podemos observar un plano transversal y longitudinal del testículo derecho, el cual se observa heterogéneo, secundario a una zona irregular, parcialmente definida, hipoecoica, la cual se encuentra localizada en el borde posterior de predominio esa polo inferior. Dichos hallazgos se van a encontrar asociados a, uno, un aumento de grosor de la pared escrotal anterior, así como a una colección heterogénea de predominio hipoecoico con esas imágenes lineales ecogénicas en relación a septos. Entonces, esta colección heterogénea con septos en un paciente que presenta datos clínicos y datos ultrasonográficos de orquitis nos va a orientar hacia un diagnóstico de una orquitis complicada con un piocele. Ahora ya, para continuar con nuestras últimas patologías, vamos a ver el varicocele, ¿no? El varicocele puede ser primaria o secundaria, ¿no? Primaria por valvas incompetentes o valvas ausentes en todo el plexo pampiniforme y toda la vena testicular. En este caso es principalmente izquierda, un 85%, o secundaria, muchas veces por aumento de la presión sanguínea, ¿no? Que va de regreso, que puede ser por la presencia de algún trombo o algo que está obstruyendo, ¿no? Una presión extrínseca. Trombos, hipertensiones arteriales, masas extrínsecas que nos puedan estar haciendo una oclusión de esta porción, ¿no? ¿Qué es el varicocele? Como ya les expliqué antes, es una dilatación del plexo pampiniforme.
con una incidencia relativamente grande, el 15%, estando presente en un 40% de los pacientes masculinos subfértiles e infértiles. Esa es la causa más común de infertilidad en los pacientes. ¿Por qué nos causan infertilidad? Principalmente por tres porciones. La principal que se cree es por el aumento de la temperatura. El hecho de que haya más flujo sanguíneo acá va a aumentar la temperatura de los testículos y va a afectar en gran manera la espermatogénesis. Sin embargo, también es importante saber que por la porción por el hecho de que particularmente el lado izquierdo drenan directamente la vena renal izquierda, puede haber un reflujo de catecolaminas que sean llevadas al testículo y que nos está afectando la espermatogénesis. Y también puede ser por ese mismo reflujo de catecolaminas, también puede haber un reflujo de hormonas andrógenas que nos va a afectar de igual manera a la espermatogénesis. ¿Qué es lo importante en nuestros reportes de varicocele? Primero, que reportemos el volumen y la ecogenicidad de nuestros testículos, como siempre, ¿no? Si existen o no existen anomalías intra o extratesticulares, ¿no? Si existen varices tanto en el canal inguinal, en las porciones supraperitesticulares y intertesticulares. Y, importante, el diámetro mayor que encontramos en el plexo papiliforme en decúbito, pero también con un paciente de pie y con un paciente mediante Valsalva, y que reportemos si existen cambios en el flujo después de la maniobra de Valsalva. Ahora, en cuanto a las peculiaridades de este protocolo, es importante que mencionemos que se recomienda que se realice en un cuarto cálido, obviamente por la respuesta que tiene tanto el cremaster y el dartos a contraerse en el frío. Por la misma razón es importante que usemos un gel precalentado, que la verdad es que rara vez lo hacemos en el hospital, excepto en el Siemens, que precaliente el gel. Y que siempre checamos al paciente también en bipedestación. Ahora, muchos bibliografías nos referían que no es obligatorio que nosotros le pongamos un grado a nuestro diagnóstico de varicocele, pero que en caso de que nosotros querramos estadificarlo, podemos usar la clasificación de Sarteschi, que nos va a dividir el varicocele en 5. El grado 1 va a ser un paciente que va a tener un reflujo que solo llega hasta la porción de la ingle, solo durante Valsalva, sin alteraciones morfológicas del escroto del testículo. 2. Un paciente que presente un reflujo hacia el segmento proximal, o sea, el polo superior del testículo, solamente durante Valsalva, sin alteraciones escrotales y testiculares. 3. Un paciente que presente un reflujo hacia el polo inferior solo durante Valsalva. Las 3 primeras van a ser reflujos solamente durante Valsalva, inguinal, superior e inferior. 4. Un reflujo que sea espontáneo, que no tenga que ver con el Valsalva, que tenga un reflujo permanente solamente en la bipedestación y que puede estar acompañado de deformación escrotal o hipertrofia testicular. Y el 5 es un reflujo espontáneo con un plexo francamente dilatado, que se puede acompañar de alteraciones francas testiculares. Ahora, en este caso, vamos a ver nuestro primer ejemplo, ¿no? Tenemos un estudio de ultrasonido escrotal en escala de grises con traductor lineal de alta frecuencia y su topografía de cordón espermático, en donde observamos estas imágenes tubulares anecoicas de paredes ecogénicas, las cuales están en relación a plexo pampiniforme. Sin embargo, este plexo pampiniforme se encuentra normal porque estas imágenes son de trayecto serpinginoso, tienen un diámetro que podemos observar en nuestro siguiente ejemplo, son los ejemplos del mismo paciente, tienen un diámetro mayor a 3.3 milímetros en reposo y 3.6 milímetros en Valsalva, lo cual es anormal. Es importante que recordemos que el calibre de los venas del plexo pampiniforme deben ser menores de 2 a 3 centímetros. Esto es un dato muy difuso porque hay bibliografías que refieren menores de 2 a 3, otras refieren menores de 5 milímetros. O sea, es bastante variado. Sin embargo, lo que más acerca es calibre menor de 2 a 3 milímetros. Entonces, en este caso, en el caso de que tenemos un paciente con un plexo pampiniforme, el cual se encuentra de trayecto serpinginoso con un diámetro mayor a 3.3 milímetros en reposo y 3.6 milímetros en Valsalva, nos va a ser compatible con nuestro diagnóstico de un varicocele.
Sin embargo, como les mencioné, es importante que utilicemos nuestra aplicación Doppler, ¿no? En este caso tenemos dos ejemplos de ultrasonido, uno en escala de grises, uno con aplicación Doppler, son estudios de ultrasonido, un estudio de ultrasonido escrotal hacia topografía del cordón espermático con telemetría lineal de alta frecuencia, en escala de grises y con aplicación Doppler, en el cual se puede observar en el cordón espermático unas imágenes tubulares anecoicas bien definidas en relación a venas del plexo pampiniforme, las cuales muestran un trayecto serpinginoso, como podemos observar en esta porción. Y ahora, durante la aplicación Doppler Color, se le pide al paciente que realice maniobra de Valsalva, al cual nos refiere un reflujo que llega solamente hasta la zona inguinal, no llega hacia el testículo. Por lo tanto, podemos inferir que este paciente tiene un varicocele grado 1. En este caso tenemos otros dos ejemplos de ultrasonido. Son dos estudios de ultrasonido testicular con traductor lineal de alta frecuencia con aplicación de Doppler Color, en el cual podemos observar hacia topografía del cordón espermático estas imágenes tubulares anecoicas bien definidas en relación a plexo peniforme que tiene aspecto serpinginoso. Ahora, durante la aplicación de maniobra de Valsalva podemos observar la presencia de reflujo, el cual llega hacia el polo superior del testículo y hacia el epidídimo. El hecho de que el reflujo pase de la zona inguinal al polo superior del testículo del epidídimo nos indica que estamos ante un paciente con diagnóstico de un varicocele grado 2. En el tercer ejemplo tenemos un estudio de ultrasonido, son 3 estudios de ultrasonido en escala de grises con traductor lineal de alta frecuencia. Son 3 estudios de un paciente. El primero hacia topografía del cordón espermático, en el cual observamos estas imágenes tubulares anecoicas de aspecto serpinginoso, las cuales refieren a la radiología que estaban aumentados de tamaño con un diámetro de 4 milímetros. En la segunda podemos observar ya tal cual hacia topografía del testículo. Podemos observar que en la porción posterior del testículo, que es de bordes regulares, ovalado, de cotextura homogénea, moderadamente ecogénica, podemos observar estas imágenes tubulares anecoicas de paredes ecogénicas, las cuales están en relación a una dilatación del plexo pampiniforme en la porción de la cara posterior del testículo, las cuales, tras pedirle al paciente que realice la maniobra de Valsalva, existe un reflujo hacia la porción del polo inferior testicular, por lo cual estaremos ante un varicocele grado 3. ¿Por qué? Porque en este caso la radiografía nos refería que el paciente no tiene ninguna alteración, y lo podemos observar, ninguna alteración ni testicular, ni ninguna alteración escrotal. Por lo tanto, es un grado 3. Y por último, tenemos este ejemplo de un varicocele grado 4, ¿no? En este caso son 2 estudios de ultrasonido con traductor lineal de alta frecuencia con aplicación Doppler, son ultrasonido escrotal. Lo podemos observar, datos de un reflujo marcado, el cual no se va a modificar con la maniobra de Valsalva durante la aplicación de maniobra de Valsalva. Por lo regular, el hecho de que este reflujo sea igual durante la porción de reposo y durante la Valsalva nos va a indicar que estamos ante un varicocele grado 4 en este paciente. Lo que esperaremos encontrar es tanto deformaciones testiculares como deformaciones escrotales. Eso será todo por parte de varicocele. Y ya por último, para terminar, el último tema van a ser las patologías quísticas benignas del testículo, que se van a definir, como siempre, como colecciones de contenido líquido que van a ser definidas. Esas van a ser obviamente de predominio en adultos. En niños es muy raro, y si encontramos algo en niños pensamos que es maligno, francamente. Pueden ser tanto intratesticulares como extratesticulares. En este caso nos vamos a enfocar en las intratesticulares, que es lo que nos refería el temario, ¿no? La primera que vamos a ver, van a ser varias. La primera que vamos a ver es el quiste simple testicular. El quiste simple testicular se va a caracterizar, va a estar regularmente cerca de la mediastinotestis y va a ser un quiste de pared definida que no va a modificar ni la anatomía externa y va a estar más que nada hacia las porciones internas del testículo, ¿no? Entonces, son descritos como anecoicos, de paredes casi imperceptibles, material anecoico en su interior. Importante remarcar el hecho de que si encontramos ecos en su interior, particularmente nos va a indicar que es una patología de características benignas. Entonces, en caso de que nosotros veamos un quiste y veamos que tiene ecos móviles, nos vamos a orientar simplemente a que lo que estamos viendo es un quiste simple.
Para este ejemplo, tenemos dos ultrasonidos escrotales, testiculares, con transductor lineal de alta frecuencia. El primero en escala de grises, el segundo con aplicación Doppler, en el cual podemos observar un testículo en una vista longitudinal. La congenialidad del testículo es característica, es moderadamente ecogénica, sin embargo es heterogénea. Secundario a una lesión de bordes, ovalada de bordes definidos, anecoica, avascular, la cual es avascular a la aplicación Doppler Color, la cual no produce efecto de volumen ni deforma la anatomía normal del testículo. El grafeno nos refería que en este caso tiene unas medidas de 15 por 11 milímetros. En este caso estamos ante un ejemplo típico de un quiste testicular. El grafeno nos refiere que el volumen normal es entre 2 milímetros a 2 centímetros y tiende a ser un hallazgo incidental. Solamente son pacientes asintomáticos que no tienen masas palpables en el testículo. Solamente es cuando nosotros hacemos algún ultrasonido testicular por alguna otra razón, encontramos un testículo como un hallazgo incidente. Hay diferencia importante de los quistes de túnica albugínea, que van a ser su principal diagnóstico diferencial. Ellos se van a dar principalmente por acumulación de líquido en conductos diferentes que terminan en fondo de saco ciego. Tienden a ser congénitos o a veces por restos mesoteliales que obstruyen los conductos deferentes. Va a ser particularmente, van a ser periféricos. Estos sí son palpables porque van a estar, no son tal cual intratesticulares, sino van a estar dependientes de la túnica albugínea. Tienden a ser palpables por su predominio periférico, porque incluso vemos que son menores que los quistes simples, entre 2 y 5 milímetros, y que pueden tener tanto apariencias complejas como leche de calcio en su interior, ¿no? En este caso tenemos un ejemplo típico, ¿no? Es un ultrasonido escrotal en escala de grises con transductor lineal de alta frecuencia, topografía de testículo, es un plano longitudinal, el cual observamos un testículo, el cual es de cogenicidad habitual, moderadamente ecogénica, con esta imagen lineal hiperecogénica en relación a mediación testicular. Ahora, hacia su borde anterior podemos observar una lesión ovoidea bien definida, anecoica, con refuerzo acústico posterior. Dicha lesión va a sobrepasar el borde testicular y va a desplazar el parénquima adyacente, que se conoce como una indentación del parénquima. Estos hallazgos nos van a sugerir a que esto no es un quiste simple del testículo, sino es un quiste de túnica albugínea. ¿Por qué? Porque indenta el parénquima y porque seguramente este quiste es palpable para el paciente. La siguiente patología quística que vamos a valorar es el quiste epidermoide. Esta es una imagen muy característica, de hecho la pusieron recientemente en un caso de esos que ponen en radiopaedia, ¿no? Son quistes que van a tener van a ser aproximadamente entre 1 y 3 centímetros de diámetro, que tienen esta característica de imagen en capas de cebolla. ¿Por qué? Particularmente por su contenido epidermoide, ¿no? En este caso tenemos este ejemplo, ¿no? Son dos imágenes de estudio de ultrasonido del mismo paciente en escala de grises con transductor lineal de alta frecuencia, ¿no? Son planos longitudinal, transversal y longitudinal del testículo, en el cual podemos observar un testículo de morfología habitual, de bordes regulares, el cual es heterogéneo, es predominio moderadamente ecogénico, eso es normal. Sin embargo, podemos observar hacia su polo superior una imagen redondeada, bien definida, heterogénea, con anillos hiper e hipoecoicos intercalados en su interior. Una imagen que conocemos característicamente como imágenes en capas de cebolla, con una medida de 21 por 18 milímetros. El resto del estudio sin evidencia de alteraciones. Este es un ejemplo característico, es una imagen característica en capas de cebolla de un quiste epidermoide. Este diagnóstico sí no nos debe fallar porque es una imagen bastante típica y totalmente diferente de los quistes previos que acabamos de mencionar. La siguiente patología quística que vamos a valorar del testículo es la ectasia tubular de la red testis o red testicular. Esto es una patología que se da particularmente en pacientes mayores de 55 años, es bilateral y asimétrico. Si bien la etiología no la conocemos bien, se cree que es por una ectasia, es una ectasia progresiva de toda la red testicular, regularmente por una obstrucción distal. Entonces, vamos a entender que es como una transformación quística de estas ectasias de la red testicular, ¿no? Regularmente se van a asociar a quistes de la cabeza del epidídimo, que vamos a ver más adelante, ¿no? Tiende a ser bilateral, pero asimétrico. Quiere decir que si encontramos de un lado, regularmente encontramos de otro, puede ser más pequeño o más grande, ¿no?
este caso tenemos dos estudios de ultrasonido escrotal con traductor lineal de alta frecuencia en escala de grises y en aplicación Doppler. Es una vista longitudinal del testículo izquierdo en el cual podemos observar múltiples imágenes tubulares anecoicas bien definidas en topografía del mediastino testicular. Las imágenes son anecoicas, el resto del parénquima testicular es moderadamente ecogénico, es un parénquima testicular que se describe como normal. Ante la aplicación Doppler Color podemos observar que las imágenes son avasculares. Por lo tanto, estaríamos quitando de nuestros diagnósticos diferenciales la posibilidad de que fuera tal vez un varicocele intratesticular. Entonces, la localización, las características de la lesión, la edad del paciente y el hecho de que, pues obviamente, es avascular, nos va a orientar a que estamos ante un ectase de la red testicular, especialmente si encontramos el mismo hallazgo en el testículo contralateral. Siguiente patología es el absceso testicular. El absceso testicular tiende a ser secundario a orquipedidimitis, a traumas y a infartos. Se va a caracterizar por una zona focal de cogencidad alterada que tiene una zona focal y central avascular. Particularmente los pacientes, como sabemos, van a tener fiebre, van a tener dolor, van a tener edema escrotal y muchas veces tienen un antecedente de una orquipedidimitis no tratada, ¿no? En este caso, puse dos ejemplos de ultrasonido, son dos estudios de ultrasonido con traductor lineal de alta frecuencia en escala de grises y con aplicación Doppler Color en una vista longitudinal del testículo, en el cual podemos observar un testículo de bordes regulares, ovalado de bordes regulares, de ecotextura heterogénea, predominio es moderadamente ecogénico, normal el testículo, sin embargo, dependiente de su polo superior y anterior, podemos observar esta imagen parcial, una imagen redondeada, pobremente definida, heterogénea de predominio hipoecoico, con unas medidas de 16 por 13 milímetros referida a la bibliografía. Tras la aplicación Doppler Color, podemos observar que la imagen previamente descrita presenta un centro avascular. Sin embargo, las demás regiones periféricas del testículo van a conservar su vascularidad normal. El hecho de que esta zona sea parcialmente definida, sea heterogénea, nos podría hacer pensar obviamente en una zona de orquitis. Sin embargo, el hecho de que nosotros apliquemos el flujo, la aplicación Doppler, y en vez de verse aumentada, la veamos disminuida, vamos a darnos cuenta de que en este caso estamos tratando de un absceso testicular. También como dato característico es importante que mencionemos que si bien la zona central de la lesión es avascular, la porción periférica va a presentar un aumento de su vascularidad. Eso lo observamos francamente en este ejemplo. Entonces, este hecho del aumento periférico con una ausencia de vascularidad central nos va a orientar al hecho de que estamos ante un absceso testicular. Ahora, también es importante que conozcamos ciertas patologías, ciertos quistes extratesticulares, como pueden ser los quistes de epidídimo y espermatoceles. Estos dos los decidí colocar juntos en una misma diapositiva, porque son diagnósticos diferenciales con solamente un dato particular de diferencia. O sea, que si bien son comunes entre un 40% de los pacientes y se van a ver como una masa palpable en el polo superior, tienen la peculiaridad de que, bueno, son dos peculiaridades. La peculiaridad 1 es el hecho de que los espermatoceles van a ser imágenes quísticas de contenido heterogéneo con ecos de bajo nivel en su interior. Y que los quistes de epidídimo van a ser imágenes quísticas totalmente anecoicas. Y una diferencia más es que los quistes de epidídimo se pueden presentar en la cabeza, pero también se pueden presentar en las demás porciones de todo el epidídimo, y los espermatoceles tienen un predominio en la cabeza del epidídimo. Entonces, en este caso tenemos el primer ejemplo. Es un estudio de ultrasonido en escala de grises con transductor lineal de alta frecuencia, esa topografía del epidídimo, en el cual podemos observar una imagen ovalada de bordes regulares, heterogénea de predominio hipoecoico con múltiples ecos de bajo nivel en su interior, la cual presenta un refuerzo acústico posterior. La bibliografía no nos marca las medidas, sin embargo, el resto del estudio sin evidencia de alteraciones. Entonces, el hecho de que tengamos un refuerzo acústico posterior, que sea una imagen bien delimitada
y que sea de predominio hipoecoico nos dice que es una imagen quística. El hecho de que tengamos los ecos móviles nos va a decir que en vez de un quiste de epidídimo estamos tratando de un espermatocele. Es un dato importante que tenemos que recordar. Esto en contraparte con la segunda imagen que les presento, que es un estudio de ultrasonido con trastorno lineal de alta frecuencia hacia ultrasonido testicular, hacia topografía de epidídimo, en el cual podemos observar que dependiente de la cabeza del epidídimo, observamos esta imagen ovalada, bien definida, de ecotextura homogénea, anecoica, la cual presenta importante refuerzo acústico posterior. El resto del estudio, el testículo se observa de bordes regulares, de ecotextura homogénea, moderadamente ecogénica, normal, sin datos, sin hallazgos adyacentes, restos sin evidencia de alteraciones. El hecho de que esta sea una imagen quística de contenido anecoico nos va a indicar que este es un quiste de epidídimo y este heterogéneo con ecos móviles es un espermatocele. Y para terminar, como no se abarca en ninguna otra clase, me pareció conveniente agregar un ejemplo de hidrocele. Como ya sabemos, el hidrocele puede ser congénito por una afección, por un cierre incompleto de las capas de la túnica vaginal, o puede ser adquirido, secundario a traumas, a epididimitis, como vimos, a torsiones, como también ya vimos, o incluso a neoplasias, ¿no? Entonces, en este caso tenemos un estudio de ultrasonido testicular en escala de grises con trastorno lineal de alta frecuencia. Es una vista longitudinal del testículo derecho, mencionaba la hidrografía, el cual se puede observar en lo valorable de morfología regular, de morfología ovoidea, de bordes regulares, de contextura moderadamente ecogénica, homogénea, y podemos observar que hacia la periferia hay una abundante cantidad de líquido libre de características anecoicas, lo cual está en relación a hidrocele. El resto del estudio sin evidencia de alteraciones. Es un ejemplo típico de un hidrocele moderado. Y eso será todo. Muchas gracias.